Ahora sí, hermanos, buenos días. Una alegría una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y antes de hacer la lectura, quiero informar a la comunidad que nuestro pastor Danilo ya regresó del viaje misionero. Sin embargo, hoy día está en Valdivia. Un ratito más vuelo a Valdivia porque preside la comisión de ordenación de nuestro querido hermano Juan Ochoa, que hoy día, por la gracia del Señor, será ordenado pastor de la Iglesia Presbiteriana en América, de la IPA. Entonces nuestro pastor está en este viaje. Vamos a orar por él, orar también por la plantación en Valdivia, por la vida de Juan, de su esposa, de sus hijas también, porque la Damaris está embarazada y estamos contentos porque Dios gobierna todas las cosas y dispone en los tiempos, y el tiempo del Señor es perfecto. Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Haremos la lectura de los 6 primeros versículos. Hoy día estamos terminando nuestra serie Jesucristo, el gran yo soy. Estamos en la 7ª autoafirmación de Jesús. Ya hemos caminado harto en este proceso. Vimos que Jesús es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida. En la semana pasada, el camino, la verdad y la vida. Y hoy día llegamos a la 7ª y última autoafirmación de Jesús: yo soy la vid verdadera. Así nos dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Já vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a orar. Padre, alumbra nuestros ojos y nuestro corazón. Permita que nuestra mente sea tomada por la bendición tuya, Señor, para que entendamos efectivamente por la acción del Espíritu Santo los principios y valores de tu palabra predicada, compartida. Que no sea un mero ejercicio de escuchar, pero que sea la bendición de escuchar tu voz y poner en práctica en nuestra vida, en nuestro vivir diario. Pedimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Cada yo soy de Jesús confirma la tesis del evangelista Juan, que efectivamente está presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios. En realidad, Jesucristo es Dios. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, el evangelista presenta a este Cristo, este Mesías, que es el cumplimiento de toda la verdad del Antiguo Testamento. Lo que dijeron de él es la más plena verdad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gloria, efectivamente, hablando de la persona en plenitud de Dios. La gloria de Dios es la manifestación del propio Dios. Y Juan dice que Jesucristo es
el Dios que se hizo carne. Es la afirmación de Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengue. Capítulo 3, versículo 3. La misma declaración de Juan el Bautista, el primo de Jesús, es el Cordero de Dios que vino para perdonar, purificar, limpiar, redimir al ser humano. Si miramos el texto rápidamente, estos 6 versículos, tenemos una división muy sencilla. La vid verdadera, las ramas o el pámpano o los pámpanos y su fruto, y la afirmación de Jesús de la necesidad de permanecer en la vid. Por lo tanto, la vid verdadera, las ramas o el pámpano, su fruto, y permanecer en la vid. Y es interesante porque Jesucristo hace uso de expresiones en sus parábolas muy sencillas, muy prácticas. Sus ejemplos son cercanos y sus aplicaciones son extremadamente poderosas. La palabra del Señor, y solamente la palabra del Señor, es poderosa para generar en los corazones la transformación necesaria. Só Dios tiene poder para instalar en nosotros vida y vida abundante. Ya hemos escuchado en esta serie que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que Dios en su infinita gracia y misericordia instaló en nosotros por el Espíritu Santo vida. Y esta vida es obra de la gracia de Dios que se manifiesta en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a lo largo de esta serie hemos también reflexionado de que Él es la vida, la fuente verdadera de vida. Y ahora Él está afirmando: yo soy la vid, pero no cualquier vid, yo soy la vid verdadera. Y estoy en un país donde hablar de uvas, de vid, de vino, es algo muy particular de ustedes. Conocen muy bien los distintos tipos de uvas y el fruto de la vid, que por consecuencia es el fruto de la uva, el vino, ¿ya? Y no se aplica la idea de que el vino nuevo es mejor, pero cuanto más tiempo me parece que se queda aún mejor. Estoy aprendiendo de vino todavía. Pero Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Y qué Cristo quería decir, o quiso decir, cuando afirmó ser la vid verdadera? La vid es un arbusto, su propósito es dar frutos, y el fruto de la vid es la uva. Así como muchos otros árboles son buenos para otras cosas, por ejemplo, da buena sombra, para usar su madera, la vid sirve para dar fruto. La madera de sus ramas es débil y no da sombra, ya que es de pequeña envergadura. Se estima, por ejemplo, que pueden existir alrededor de 20.000 tipos de uvas diferentes, pero todas son uvas. Todas son uvas. Jesús começa entonces esta história dizendo: eu sou a vid verdadeira. Não disse eu sou a vid, dijo eu sou a vid verdadeira. E por que lo hizo? A vid era um símbolo comum para o povo de Israel, mas ao mesmo tempo um símbolo muito forte, porque no Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 80, versículos 8 e 9, o Senhor afirma: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, hablando efectivamente de Israel como esta viña del Señor. Quizás Jesús estuviera pensando en este salmo al explicar este pasaje, pero Jesús aqui efectivamente está dizendo que esta vid que é Israel e que eles conheciam como símbolo, como referência, é falsa. Não é em plenitude perfeita, pero Jesucristo é a vid verdadeira. É a teologia del tipo. Israel tipifica
a Jesucristo, porque a promessa para Israel é a mesma promessa para os patriarcas, de bendição, de plenitud, de libertad. Sin embargo, uma grande responsabilidade ser de bendição para todos os pueblos de la tierra. Não está encerrado, pero bendecir a los demás. Jesús sigue diciendo, el Padre, si usted tiene su texto abierto, la aplicación prendida, es el labrador. Y Jesús está diciendo que Él que es la vid verdadera plantada por el Padre, y el Padre es el propio Dios, y es Dios Padre que ejerce la función del labrador. El pueblo de Israel, la sombra, hasta entonces, cuidado por Dios, guiado por Dios, bendecido por Dios, para que viniera el Mesías. E o Messias está, e Jesucristo está invitando a seus discípulos a mirar a Ele, não a Israel. Não a expectativa de Israel de um redentor, pero um redentor que vai livrá-los do poder, do jugo, da dificuldade, dos problemas, dos temas que os romanos exerciam sobre eles. Eles esperavam um herói. Em realidade, um super-herói. Pero Jesucristo está dizendo, necessitam cambiar a mirada, porque eu estou aqui, e sou a vida verdadeira, e a salvação, a redenção, a solução está em mim, pero a redenção, a solução e a salvação não é segundo o que ustedes esperam, buscam, têm como sonho. Pero há uma realidade muito mais grande que o próprio Deus ha estabelecido. Jesus está preparando a seus discípulos para sua partida, para sua morte. Recordemos o contexto. Jesucristo está caminhando para ser entregado em la mano de los hombres. Está para ser traicionado por Judas. Está para ser preso, negado por Pedro 3 vezes. Está para ser juzgado, condenado, crucificado, muerto e sepultado. É o que espera os discípulos. E Jesucristo está ponendo ênfase nesta preparação. Ustedes necessitam poner a mirada donde corresponde, não em las coisas desta vida, não em las circunstâncias de la história, pero en el Senhor de la história que governa todas as coisas e que ha enviado a su Hijo, que aqui estou e sou a vida verdadeira. Não sou algo qualquer. E eles estão aí reflexionando como nós igual. Recordemos que os discípulos, distintos de nós, não são habitados por el Espírito Santo, não têm plena convicção, consciência de la verdade, porque esta obra solamente o Espírito Santo hace en los corazones de los hombres. Eles todavia vivem la antiga aliança. Por lo tanto, estão apenas começando a compreender que Jesus é o verdadeiro Messias. Sus ojos de a poquito estão abrindo e vamos ver a plenitude na venida do Espírito Santo, cumprindo a palavra do Senhor do Antigo Testamento, reafirmada por Jesucristo no texto de Hechos, onde o Espírito é derramado sobre homens, mulheres, sobre todos de maneira indistinta, porque Deus é poderoso e não hace acepção de pessoas. O Espírito não vino solo sobre homens, pero sobre homens e mulheres, solamente permitindo uma conexão com nossa escola bíblica que estamos estudando, que Deus ha hecho todas as coisas e corona a criação com o homem e a mulher en el mismo dia. Não é que o Senhor hizo o homem e 15 dias depois dijo, tenho que fazer a mulher. ¿Ya? En el mismo día, el texto de Génesis capítulo 1, cuando Dios en el 6º día afirma, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, macho y hembra. Entonces el Espíritu Santo viene sobre hombres y sobre mujeres, y ambos van a comprender verdaderamente quién es Jesucristo. Así, el Señor está diciendo, Israel no es la vid,
Por lo tanto, não deveis permanecer en esta expectativa que, perteneciendo a Israel, soy salvo. Si soy israelita, soy salvo. Si pertenezco a la religión judía, soy salvo. Jesús está diciendo no. Israel tipifica la verdadera salvación. Por eso soy la vid verdadera y ustedes necesitan permanecer en mí, no en la tradición. Es lo que nosotros muchas veces decimos: hijo de creyente no necesariamente es creyente. Presbiteriano no necesariamente está en el reino de los cielos. Pero todos aquellos, sean hijos de creyentes o presbiterianos, y sus nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, por cierto, son hijos y hijas de Dios. Y van en el tiempo y en el espacio a reconocer el Mesías por la acción del Espíritu Santo, abriendo los ojos y revelando la plenitud de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor sigue en el texto, versículo 2, hablando de estas ramas o del pámpano y del fruto. Dice: las ramas verdaderas, nuestro Señor Jesucristo, ellas producen frutos de la vid verdadera. Jesús dice que la que no está llevando fruto, y me complica esta parte, la quita. Es una afirmación muy difícil, pero como Jesús dijo, que hay ramas, hay pámpanos que están en Él, pero no pertenecen a Él. Y no voy a empezar una discusión en este momento porque no soy loco. Pero me recuerdo de un texto donde Pedro afirma: ellos estuvieron con nosotros y disfrutaron de toda la plenitud de Dios, sin embargo, no pertenecen a Dios. Porque Dios conoce a sus elegidos. Yo no tengo idea cuántos son, dónde están. Por eso que como iglesia tenemos que salir y predicar, salir y anunciar. Pero una de las verdades preciosas que un creyente en Jesucristo debe tener es la seguridad de la salvación, de que verdaderamente está en Cristo. Y aquellos que están en Cristo pasaron de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Yo no sé si usted tiene esta conciencia, certeza, convicción. Si no tiene, le invito a clamar a Dios hoy día para que el Espíritu Santo confirme con tu espíritu que verdaderamente es un hijo, una hija de Dios. Pero Jesucristo está diciendo de que hay ramas, hay pámpanos que están en Él y producen frutos. Pero la rama no produce fruto de sí misma, porque necesita estar conectada a la vid, a este tronco. Necesita estar insertada en esta realidad, porque solo así va a producir el fruto verdadero de la vid verdadera. Así que estando en Cristo, estando en la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo habla de que el labrador limpia. El labrador corrige. El labrador endereza, ¿correcto? Endereza. Y estos son procesos que generan dolor. Por ejemplo, la disciplina eclesiástica es una gran bendición. Pero al ser humano caído, pecador, no le gusta el proceso de la disciplina, la acción de la disciplina, tampoco la palabra disciplina. Todas las veces que escuchamos disciplina, automáticamente algo nos dice que necesitamos pasar por un proceso de dolor. Pero la Biblia dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Disciplina. Y Jesucristo está diciendo: mira, en la vid verdadera,
están los pámpanos o las ramas que no son verdaderas, porque fueron insertadas en la vid verdadera, para que la rama no piense de sí misma que es buena, porque puede pasar así. Por eso que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Usted sin Cristo es nada, cero, ninguna cosa. Pero con Cristo puedes frutificar para la gloria de Él, sin olvidar que el resultado de lo que usted logra producir es obra de la gracia, para que Él sea conocido, reconocido y temido, porque Dios no comparte con nadie su gloria. Pero esta acción del labrador de limpiar, de enderezar, pone, y encontré esta expresión, un palo recto en la amarra para que siga creciendo derechita. Creo que esta expresión es muy chilena, derechita. Eso duele, pero es bueno para la rama. Lo que Dios nos hace día a día, corrigiendo nuestra vida, nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestras actitudes, nuestras acciones y reacciones, es para que seamos aún más parecidos y parecidas con Cristo Jesús. Esta disciplina, esta corrección que el Señor ejerce sobre nosotros, ejerce, por ejemplo, a través de la predicación, de la enseñanza de su verdad, pero también las conversaciones que tenemos con personas que comparten la misma fe que nosotros, que ve dónde están errores y nos exhortan, ponen una alerta. Y si te escuchan, qué bueno, hará la corrección y volverá al camino que corresponde. Se assim não lo puedes hacerlo desde o princípio presbiteriano, basado em Mateus 18, devemos chamar a outro irmão para apoiar-nos mutuamente no processo de restauração, de limpeza, de disciplina e de correção. A verdadeira rama da vida verdadeira está continuamente dando fruto. E a pergunta é: que fruto entonces? E quedei pensando, porque há uma afirmação de que por los frutos seremos conhecidos. Então, que frutos? E para não criar um fruto distinto, tenho que mirar as escrituras, o texto que o apóstolo Pablo escreve a los hermanos Gálatas, no capítulo 5, el versículo 22, que habla del fruto del Espírito. Porque recordemos, Cristo es la vid verdadera, el Padre es el labrador y el Espíritu Santo que hace con que este ramo o esta rama, este pámpano bravo venga a producir fruto bueno. Porque não é nossa natureza, é a natureza da vida verdadeira que obra em nós. E diz o apóstolo Pablo: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre e templança. 9 gajos de la naranja. É la misma fruta, pero com gajos. Gajos se diz, certo? Eu pensava que cada um de estos era um fruto. Então eu dizia: se não amo, estou tranquilo, porque por lo menos tenho gozo, paz e alegria. Pero el fruto é um fruto que deve manifestar-se em nossa vida, porque estamos em la vida verdadeira. E a gente me mira a mim, mira a ti, mira a nós outros, diz: é impossível que de esta pessoa pueda salir amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Realmente é impossível.
Pero para Deus não há impossível. Por isso que puso em nós o Espírito Santo para que vengamos a frutificar para a glória de Deus. E todas estas características deste fruto devem estar presentes e serem evidentes em nossa vida como verdadeiras ramas, ou como ramas em la vida verdadeira, porque nós somos verdadeiros. E a pergunta que me hice a mim, não a ustedes, pero se lhe gusta, haga a pergunta também. Senhor, que parte del fruto del Espírito mi esposa pode contemplar em minha vida depois del culto? Claro, depois del culto, porque vamos ter tempo de reflexão e vamos corrigir-nos pedindo ao Senhor perdão, porque quizás não hemos amado como corresponde, nossa alegria ha sido circunstancial, nossa paz de igual modo, não hemos sido tão pacientes, benignos tampoco, nossa bondade é hasta la página 9, nossa fé é débil, não somos conhecidos como mansos, porque escutei uma vez de uma irmã que dizia, mansos, pero não mensos. Creio que a ustedes em algum momento alguém lhes dijo isto, certo? Por la risa. Pero es más, porque o Espírito habita em nosso coração e devemos frutificar para a glória de Deus, porque estamos em la vida verdadeira em Jesucristo. Somos ramas bravas, pero fuimos insertados, fuimos implantados em Jesucristo, e não nossa natureza vieja, pero a nova natureza agora frutifica para a glória de Deus. E como vai frutificar, pastor? En estas buenas características para uma autoevaluação, como anda o fruto del Espírito em minha vida, em meu viver diário, em minhas relações, hasta em la igreja. E caminho para terminar, citando a última divisão do texto, versículos 5 e 6, quando Jesucristo habla de la necessidade, de la importância, del valor de permanecer em la vida. A vida verdadeira é Cristo. O Padre é o labrador que está cuidando destas ramas bravas que foram insertadas, implantadas em la vida verdadeira, que estão frutificando, e quando algo não está funcionando como corresponde, o Padre limpia, corrige, disciplina para que siga frutificando, porque é um processo permanente. Jesucristo habla de la necessidade de seguir conectados. Pero como vou a seguir conectado com Cristo? É impossível ao ser humano permanecer. E há uma doutrina tão hermosa chamada perseverança de los santos, que poderíamos cambiar para perseverança del santo. Que é a perseverança de Deus, que nos mantém conectados à vida verdadeira. Porque de nós mesmos é impossível. De você mesmo é impossível permanecer amando, sendo pacificador, paciente, manso, pero não menso, não manso. Então o Senhor afirma que nada poderá sacar-nos, separar-nos da vida verdadeira. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, você conhece esse texto. Estou convencido, dijo o apóstolo Pablo, que nem a muerte, nem a vida, nem ángeles, nem principados, nem o presente, nem o porvenir, nem poderes, nem o alto, nem o profundo, e nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é isso? Nos comunica que permanecer em Cristo, a vida verdadeira, é resultado da graça, não do esforço humano.
Una prueba que estoy permaneciendo en Cristo es que todos los domingos he cumplido fielmente de ir a la iglesia en cuarto centenario 497. Creo que estoy correcto en el número. No, hermano, es más que eso. Entonces estoy tranquilo porque estoy participando igualmente de la escuela bíblica dominical. Entonces ya son dos cosas. No, hermano, es más. Perfecto, pero ya estoy en un grupo de crecimiento. Son tres cosas. Y como buen presbiteriano, son tres. 1, 2, 3. La gran mayoría de los sermones que mis pastores han predicado con 3 puntos. Está la doctrina de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu. Son 3 cosas. Entonces el culto, la escuela y el grupo en casa. Es más que eso. Pero lo más que eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Para que no olvidemos, la cruz vacía es testigo real de que nuestro Redentor se entregó por nosotros. Es por gracia que permanecemos en Cristo. Segundo, esta permanencia en Cristo es resultado de la perseverancia del Padre. Éramos ramas bravas, animosas, pero el Padre nos ha insertado, nos ha implantado en la vida verdadeira e nos está cuidando e nos cuidará hasta el gran día. El Padre no nos quitará, porque estamos en Él. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Puedo dormir y vivir confiado. Ustedes van a me escuchar hasta cuando Dios me permita continuar trabajando aquí con ustedes. El Salmo 4, versículo 8. En paz que me acostaré. Es en paz que dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estou em la vida verdadeira. Tu estás em la vida verdadeira, independente das circunstâncias, estás en el Senhor. Permanecer em Cristo, Jesucristo está dizendo a seus discípulos: ustedes devem permanecer em mim, por graça, por la acción de la perseverancia del Padre, el lavrador. Pero permanecer é privilégio também que nós disfrutamos para cumprir propósitos. E um dos mais grandes propósitos que creyente pode cumprir é ser testigo de Jesucristo. E você já pensou em la igreja que diz testigos del caballero? Testigos de Cristo. Cristianos que não só anunciam de boca, pero de acción, de actitudes, permanentemente, frutificando hasta que Ele venga. Estar insertado en la vida verdadeira es una acción que solo Dios puede realizar y ha realizado en nuestras vidas y todavía realizará en la vida de muchos otros. Frutificar es lo natural de las ramas de la vida verdadeira, no por la naturaleza de las ramas, mas por la naturaleza del tronco de la vid donde fueron insertados Jesucristo. Permanecer en la vida es la prueba no del esfuerzo humano, de la capacidad humana, mas del plan perfecto que foi preparado en la eternidad, ejecutado en la plenitud de los tiempos, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y que ha aplicado eficazmente en los corazones por el Espíritu Santo, genera vida, processa santificación e nos permite seguir frutificando para que conozcam al lavrador e a la vid e que gocem la eternidade de la plenitud, porque para allá vamos seguindo. Jesucristo ensina a seus discípulos: eu sou a vida verdadeira, permaneçam em mim. Nós vamos cantar, vamos entonar o himno ao Senhor, himno 16, lhe invito a poner-se de pé e vamos cantar esse himno e em seguida o pastor Inácio hará a oração final e a bendição. Vamos
alabar al Señor, nunca Dios mío.